Gracias por estar presentes y participar de esta primera actividad de extensión comunitaria organizada por la revista digital La Banquina, fundada por Marita Escobar y Gustavo Baronio. Queremos agradecer profundamente a las autoridades de esta universidad pública, en la persona de su rector, Guillermo Tamarit, la deferencia por haber cedido las instalaciones y colaborado fuertemente en la difusión. Nos resulta también grato que esta disertación académica de esta noche se da oportunamente en el marco de los 20 años que cumple nuestra universidad, siempre abierta a todas las inquietudes de la ciudad y también de la región. Especialmente a Diego Batalla, director de la sede Pergamino de la UNOVA, Lorena Berro, del área de comunicación, Fiorella Orlando, encargada de la logística técnica, Sonia, que acomodó prácticamente todo este salón. Además, agradecemos la adhesión de instituciones y organizaciones no gubernamentales que vienen comprometiéndose fuertemente con los temas, las luchas, los derechos ambientales, como la Cátedra Libre y Soberanía Alimentaria de la UNOVA, Asamblea por la Vida, la Salud y el Ambiente, Asamblea del Agua, Fundación Hacer por Pergamino, CTA de los Trabajadores Buenos Aires, Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos y el colectivo Paren de Fumigar. Y el último agradecimiento es para los periodistas y medios de comunicación de todo Pergamino y la región que han desplegado una amplia y profesional cobertura de esta actividad, y a los docentes y alumnos de establecimientos educativos que se están dando cita esta noche. La revista digital La Banquina, Textos Libres para Otro Mundo Posible, nació en mayo de 2021. De sus 18 ediciones mensuales publicadas, el lector puede encontrar 14 artículos periodísticos y entrevistas dedicadas a diversas y profundas problemáticas ecológicas y ambientales de nuestra región, el país y el mundo. Varias de esas notas reflejaron las graves situaciones de contaminación que se dan en Pergamino, que se viven en Pergamino a raíz de la aplicación de agroquímicos, con sus consecuencias en el estado del agua y la salud de las personas, como quedó demostrado en las investigaciones científicas de la causa judicial del Fuero Federal a raíz de las denuncias de ciudadanos directamente afectados, y que obligan al Estado municipal a responsabilizarse de garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, las normas vigentes y los controles necesarios, y a distribuir agua potable y segura en 4 barrios afectados. La doctora Sabrina Ortiz, denunciante, y su familia fueron víctimas de los delitos de amenazas e intimidaciones violentas por parte de involucrados en esta causa. La revista La Banquina, conjuntamente con las organizaciones adherentes, creemos que la clase magistral del doctor Aníbal Facendini esta noche nos ha permitido transitar una experiencia de articulación organizativa que puede ser el punto de partida de construcción de sucesivos y periódicos espacios comunitarios que habiliten paneles de exposición y debate entre diferentes actores de la sociedad con diversidad de conocimientos y miradas acerca de realidades coyunturales y estructurales que requieren de mayor profundidad en sus tratamientos para resolver problemáticas muy agudas, consideradas prioritarias, y trazar estrategias de desarrollo sostenible para nuestra ciudad a través de políticas públicas que surjan de la participación colectiva ciudadana. Es que en este contexto tenemos hoy la grata presencia del doctor Aníbal Facendini, quien va a disertar sobre el colapso ambiental y el derecho al agua, al aire y a la salud. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, tesis doctoral sobre la cuestión de la administración pública y la problemática de la administración privada sobre el agua, investigaciones realizadas en México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, abordaje teórico sobre Uruguay y Gran Bretaña, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes, abogado en la Universidad Nacional de Rosario,
director y profesor del posgrado del Seminario Interdisciplinario del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, director y profesor de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, cátedra única en su tipo en toda Latinoamérica. Representante de la Universidad Nacional de Rosario ante el Comité Académico del Agua del Grupo Montevideo. Autor de los libros Derecho, Ciudadanía y Estado, La privatización del agua y el control ciudadano, Agua y saneamiento, Derecho humano esencial, el bien común. Ha participado como conferencista en la Cumbre Mundial del Desarrollo Social 2000, Ginebra, Suiza, Foro Social Mundial de Porto Alegre, Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias de Agua y Saneamiento, exposición en la UNESCO en el año 2008, en la Facultad del Bien Común de Verona, Italia, en el Parlamento Europeo, sede Bruselas, organizado por Paz con el Agua, Conferencia Internacional 2009, Agua y Sustentabilidad, disertante en 2010 sobre aguas transnacionales en América Latina en el Parlamento belga, disertante del Pacto Público del Agua en el Foro Social de Porto Alegre 2012, disertante sobre Pacto Público del Agua, capítulo latinoamericano, Río de Janeiro, Brasil, coautor del Manifiesto del Agua de Rosario, junto al doctor Leonardo Boff, coautor del Pacto Público del Agua 2011, junto al doctor Ricardo Petrella, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. En tareas de extensión a la comunidad fue presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales, Santa Fe, dirigente y cofundador de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, Santa Fe, coordinador general de la multisectorial Rosario por el Agua en el año 2011, creador de la Escuela Itinerante del Agua, Clima y del Consumidor, magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable, autor del libro recientemente publicado, que ha traído también para su venta, La Nueva Humanización del Agua, promotor de la Declaración de Persona Jurídica del Río Paraná, coordinador de Argentina Ágora de los Habitantes de la Tierra. Hace unos días acaba de presentar la Diplomatura de Gestión Pública del Agua y Emergencias Ambientales en la Universidad de Rosario. Ya tuvo una primera conversación con el representante de la sede Pergamino de la UNOVA para tratar de hacer una vinculación interuniversitaria. Hace 25 años que se sumó al paradigma del ambientalismo inclusivo y hoy tenemos la gran oportunidad en Pergamino de escuchar, aprender, enriquecernos de uno de los argentinos más formados y luchadores en la temática ambiental. Va a ser una noche muy enriquecedora. Bienvenido Aníbal Fachendini, muchas gracias por estar acá. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gustavo. Y muchas gracias a todas y a todos los que están acá presentes. Muchas gracias, reitero, a la revista La Banquina, a Gustavo, que se puso en contacto y que creo que cuando me llamó le hice gastar bastante en el celular porque me estaba llamando a una conferencia que estaba dando en Roma. Espero que no sea tan cara la llamada. Y también a todo el resto del equipo de La Banquina, como así también desde ya a la UNOVA, como también a la Asamblea del Agua, a los grupos que luchan contra el glifosato y también a toda la ONG que mantiene la conciencia ambiental y en contra de la mercantilización de la vida. A todos ellos, al igual que a CTA, le agradezco como adherente a este trabajo que está haciendo La Banquina. Y como dije antes, también a la universidad que nos acoge. Bueno, yo soy académico y tengo 25 años de lucha social, ambiental, que bien lo ha referido Gustavo. Es decir, en mí se sintetiza lo académico, pero también el territorio, el terreno, la lucha que hacen muchos de los que están acá, de las distintas ONG,
y de las distintas organizaciones sociales, civiles o sindicatos que también están. La primera cuestión que quiero que charlemos es fundamentalmente cómo avanzamos y logramos más emancipación de la configuración o formateo mental que tenemos todos, algunos más, otros menos. Es decir, nuestra cultura está basada fundamentalmente en dos criterios de Cartesio, digamos, la formación cartesiana, que es la utilidad y el cálculo. Es decir, todo nuestro pensamiento está formateado, qué es lo que es útil, qué es lo que el cálculo, beneficio, pluralización, que sería acumulación de riqueza, y la posibilidad de proyectarme a partir de estos dos cálculos. Y con respecto al ambiente, también ya puntualmente tenemos que ver la cuestión acá, cómo la modernidad, el capitalismo, la modernidad, a diferencia del medioevo, para la conquista de la naturaleza requirió de tres sentimientos, de tres formateos mentales fundamentales en la configuración. Uno, la ajenidad, que la persona es absolutamente ajena al río Paraná, es ajena a la naturaleza, a la selva, al bosque, a todo lo que lo rodea. Por eso en la primera modernidad, en la segunda modernidad se habla de medio ambiente. No se dice más medio ambiente. Porque decir medio ambiente significa que es el hombre alrededor del ambiente y plantea una superioridad. Nosotros bregamos en el ambientalismo inclusivo y bregamos en el biocentrismo. La centralidad está dada en la vida de todas las especies, dentro de ella la humana, pero todos en un plano de igualdad y diversidad, y donde uno de los ejes fundamentales es la justicia social y ambiental, la equidad social y ambiental, porque eso es lo que permite el desarrollo no solamente de la especie humana, sino de otras especies. La única manera de salvar a la humanidad, de salvar al hombre, es derrocando al hombre, para salvarlo de su propia situación y de su propio formateo de que dije al principio y que hace al antropocentrismo. El antropocentrismo nos ha llevado a los distintos desastres de lo que ya sabemos, desde Fukushima hasta Hiroshima y Nagasaki, qué gran contaminación que fue eso, o Chernobyl. Es decir, podemos seguir. ¿Cómo le ponemos límite al antropocentrismo? ¿Cómo le ponemos límite al formateo y configuración mental y actitudinal que tenemos todas y todos? Que nos atraviesa a todos. La ajenidad, cuando hablan de la primera modernidad, hablan de medio ambiente. Significa que todo lo que está afuera me es ajeno. Ajeno significa la primera modernidad, la primera industrialización. Todo me resulta ajeno. Si me resulta ajeno, no estoy comprometido. Si me resulta ajeno, no me importa si el bosque se va a incendiar. No me importa si la ballena va a morir. No me importa el pobre de toda pobreza, aún dentro de la especie humana, si le va a pasar algo. En el mundo hay cerca de 6.000 millones de personas que viven con menos de $5 por día. Luego, con la ajenidad, viene la extrañeza. Me resulta todo extraño. Nosotros funcionamos, esto está científicamente probado, técnicamente probado, no voy a decir los experimentos que se han hecho en este sentido, porque por ahí se va a hacer muy largo. Primero sentimos, luego pensamos, luego actuamos. A cada uno nos pasa que sentimos algo, luego traducimos pensamiento y luego actuamos. Esa extrañeza va en conjunto con la ajenidad. Si me resulta extraño, me resulta ajeno, y viene la otra etapa, bien típica de la primera modernidad y la segunda modernidad, que es la conquista. Se conquista lo que está afuera, se conquista si vos te considerás por fuera de la casa de todo, de la casa común. Entonces, ¿qué haces? Conquistás, destruís, obtenés ganancia, obtener una plusvalía o lo que quieran llamarle. Cuando uso el concepto de pluralización, es el concepto moderno de pluralización, que es la acumulación a partir del extractivismo o lo que nosotros llamamos el extracticidio. El extracticidio
entonces obtenés la pluralización. Y eso te lleva a la conquista. Lograr la erradicación significa realmente un gran proceso, no solamente de movilización, de participación ciudadana y de militancia, sino también de tener una nueva cultura. Construir una nueva cultura, cuando decimos nueva no significa que sea actual, porque viene de la lucha de los ambientalistas latinoamericanos de hace mucho tiempo. Y acá me paro y digo, había un grande que era Chico Méndez, que decía, el ambientalismo no es solamente flora y fauna, no es solamente flora y fauna, el ambientalismo también es justicia social y ambiental, porque decir que el ambientalismo solamente es flora y fauna es solamente dedicarlo a la jardinería. Y el ambientalismo es mucho más, es la jardinería, pero es mucho más, es lograr la justicia social y ambiental para el hombre, para la humanidad y para todas las especies. Tenemos que lograr esa justicia social y ambiental y tomar lo mejor de este ambientalista brasileño que todos lo conocemos y que dio su vida en la lucha ambiental de esto que llamamos y que hemos generado desde la Cátedra del Agua de la UNR, el ambientalismo inclusivo, tomando lo mejor del ambientalismo latinoamericano. Lograr eso es avanzar hacia el biocentrismo, que lo dije antes, así que avancemos. Y acá viene la definición del ambiente inclusivo, conjunto indisoluble, inseparable de las relaciones de todos los seres vivos y de los elementos de la Tierra. Nosotros, las personas humanas, tenemos que deconstruirnos para lograr tener una relación de igual a igual con la diversidad de otras especies y romper con la dominialidad. Romper con la dominialidad significa un largo proceso transicional de una autoeducación y una educación que tenemos que construir entre todos. No va a ser un día para el otro, no, pero sí se pueden lograr cambios culturales y reformas culturales de nuestro formateo mental, de nuestra configuración mental. La cuestión del ambientalismo inclusivo nos lleva a otra etapa de considerarnos constituido y constituyente del ambiente. Ya no existe más el medio ambiente. Eso pertenece al pensamiento antiguo, pertenece a un pensamiento totalmente caduco, de creer que yo estoy acá y el ambiente está allá. El ambientalismo inclusivo nos viene a decir que todo es ambiente, que nosotros formamos el ambiente y nos constituye y somos constituidos por el ambiente en una relación ida y vuelta que nos hace imposible separarnos. Y bienvenido es que no nos podamos separar, no solamente porque volvemos al pasado, sino también porque vamos a cuidar en qué casa o en qué planeta estamos. ¿Por qué? Porque estamos metidos en él. Porque estamos metidos en él y en él estamos en una relación simbiótica, diría alguien, de ida y vuelta, donde nos conforma y somos conformados. En ese sentido está el problema de la lesa ambientalidad. ¿Qué es la lesa ambientalidad? Cuando se encuentra glifosato, que hay 1100 papers científicos que ya muy claramente dicen que es tóxico y lesionante de la vida. Cuando la OMS dice claramente que es probable con un grado de casi de certeza de ser factor cancerígeno. Cuando el principio de precaución que viene en esta larga lucha ambiental desde 1992, en aquel famoso encuentro en Río de Janeiro, el caso y el principio de precaución, los que dicen que el glifosato no hace mal, tendrían que tomar y aprender y estudiar, que el principio de precaución científico nos dice que sí, ante la duda, digo con respecto a lo que defiende el glifosato, y es que ante la duda el glifosato no se tiene que aplicar, y que ellos, lo que dicen que el glifosato no afecta, tendrían que demostrar en lo que se llama
la inversión de la carga de la prueba, lo digo como jurista, aparte de ambientalista, tendría que demostrar que es inocuo. No lo pueden demostrar. No lo pudo demostrar también Lombard, que es un pseudo científico que viene de Dinamarca, lo pueden googlear, después lo buscan, que nos dice dos cosas. Y ahí está la corporación económica incidiendo. No es la ciencia la que incide. O mejor dicho, la corporación económica paga o incide económicamente para que determinados científicos digan lo que digan. Esto no es nada nuevo en la historia, ¿eh? Veamos el debate de los supuestamente científicos de Salamanca cuando discutían con el semi-analfabeto de Cristóbal Colón y no querían perder su privilegio. Veamos lo que decía Heisenberg, que estaba en el consejo asesor de Hitler como consejo científico y recibía su donación económica. Hay miles de ejemplos de eso, que la ciencia hay que ponerla bajo sospecha, o los que supuestamente hablan de la ciencia cuando hablan del glifosato. O por ejemplo, el caso de muchos, como este de Lombard, que viene a decir dos cosas que son realmente escandalosas. Una, que gracias al calentamiento global, que no es tal, según el hijo de Trump, que no es tal, y que 166.000 personas se salvaron el año pasado y el anteaño gracias al calentamiento global. O bien, cuando nos dice que el glifosato es inocuo y no hace mal. Que nos digan qué pasa con el fallo en Estados Unidos, en el estado de California, de David Johnson, que hay un fallo científico, técnico, que dice claramente que el glifosato es perjudicial para la salud. O el caso de la pareja Pillion en Estados Unidos, donde también se plantea técnicamente que el glifosato hace mal. Es decir, las evidencias son tan claras que escuchar todavía gente que dice que el glifosato no hace mal es una ofensa realmente a la inteligencia y a la mente. Acá hay elementos técnicos, científicos que nos dicen claramente que el glifosato hace mal, y si no, recordemos lo que hizo este gran investigador de CONICET, que fue Carrasco. Y en ese sentido, todas estas cuestiones que afectan, le hemos llamado lesa ambientalidad. ¿Por qué lesa ambientalidad? Rompemos y abrimos lo que son los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que no caducan, los de lesa humanidad. Y dijimos, si el biocentrismo es avanzar y superar el antropocentrismo sobre la naturaleza, tiene que haber también una lesa ambientalidad, y en ese sentido con lesiones leves, graves o gravísimas, de acuerdo a esa postura que lleve a que sea imprescriptible y que no haya la ecuación que todavía sigue vigente en distintos países, indemnización por contaminación. Porque si es así, el que tenga más dinero, más contamina. Total, después, si no, preguntémosle a la British Petroleum en el Golfo de México, o lo que pasó en frente a Lima, es decir, mayor contaminación, total, después indemnizo. Como un cálculo más dentro del costo empresario. Un costo más dentro del proceso de globalización del costo empresario. Entonces, la lesa ambientalidad viene a plantearnos, es la sanción de esas situaciones para lograr que otro principio que viene, científico, que viene de 1992, que es la prevención. La naturaleza pide prevención, no solamente precaución, sino prevención. Lograr la prevención es lo más superador de este sistema que trabaja sobre los hechos consumados. Este sistema funciona, sistema realmente falaz y descreído, funciona a partir de los hechos consumados y aparte funciona como un costo empresario para indemnizar. Hay que lograr no solamente la precaución, sino también la prevención. Hay en el sistema actual, culturalmente, varias representaciones mentales, sociológicamente hablando,
lo planteo de otra de mis formaciones, que es como cientista social, de la sociología, que actualmente está reflejado en un proceso que podemos llamar, el primero, la diaforización. ¿Qué es la diaforización? La pérdida de todo escrúpulo, de todo valor. Se cosifican los seres entre los seres. Se cosifican entre una persona con otra persona. Sos una cosa, sos un objeto. Vos imaginate, si alguien cosifica a otra persona, ¿qué queda para los otros animales, los otros seres vivos? Si alguien cosifica al otro, como lo ve como un instrumento, un medio para obtener sus objetivos, cosifica, petrifica y después descarta, como dice Simon Bauman. Después descarta y lo tira. Eso es lo que ha logrado el neoliberalismo, el triunfo cultural avasallante que ha logrado el neoliberalismo en esta época. Aún hoy está en vigencia esto y tenemos que ir logrando recuperar nueva cultura ambiental. En cuestiones concretas, prácticas, que después les voy a decir. Después la otra, la porofobia. ¿Qué es la porofobia? Miedo, terror y espanto al pobre o a la pobre. No vas a hacer que me contagie. No vas a hacer que tiene un virus, un espécimen, y me contagie y me vuelva pobre. ¿Qué hay de la concepto o creación que teníamos en la cabeza de la solidaridad? Es pobre, o la pobre, no una perdedora. Si una perdedora, nadie se quiere encontrar con la perdedora. Una de las mayores contaminaciones del ambientalismo inclusivo que plantea son dos conceptos, que ya expliqué lo del ambientalismo inclusivo, son las guerras y son la pobreza, cuyas víctimas fundamentales son las y los pobres. La pobreza es una de las contaminaciones más grandes, al igual que el racismo ambiental. Las 200 millones de personas que muchas veces están de un lugar a otro, no porque quieran, es porque están obligados por el hambre, la peste, la guerra, la violencia, son víctimas del racismo ambiental. La porofobia, en ese triunfo cultural que hay que asumir lo que ha logrado el neoliberalismo, que hay que modificarlo, hay que reformarlo y bregar el ambientalismo inclusivo, de lograr recuperar otros valores, otro formateo mental y lograr, como decía alguien, que el ambientalismo no solamente es flora y fauna, sino también justicia social y ambiental. Sumar eso logra tener un ambientalismo integral. Cuando hay pobreza, hay una gran injusticia ambiental. Cuando alguien no llega a 100 litros día persona, es un pobre ambiental, es un pobre de agua. El que llega solamente de 0 a 50 litros día agua, llega a ser un indigente de agua. Es decir, el ambientalismo inclusivo viene a plantear una totalidad que no totaliza. Es multidisciplinario, es transversal, es para abrirnos audazmente nuestros pensamientos a pensar y no a pensar y a pesar de que el neoliberalismo te viene a plantear un pensamiento fragmentado. ¿Cómo? Que si alguien es pobre y está en los barrios populares, es por culpa de él. Y si no tiene agua, es por culpa de él. Y eso no es un problema ambiental. No, señora. No, señor. Eso es un problema ambiental también. Y contamina. ¿A quién contamina fundamentalmente? A la víctima. ¿La víctima a quién? La o el pobre. El triunfo del neoliberalismo que hay que deconstruir, desmantelar y erradicar es tan grande que ha logrado la fragmentación de los pensamientos. No logramos conectar una cosa con la otra. Lo fragmentamos y nos parece increíble lo que yo estoy diciendo, que diga que un pobre o la pobre, que es víctima de pobreza y hay que protegerla, es un problema mental. Sí, señor. Recién, y superando a toda la academia, el Papa Francisco fue el que hizo el salto cualitativo más importante cuando dice que los pobres, la pobre, es un problema ambiental. El problema del agua es un problema ambiental. El problema del aire es un problema ambiental. Si no lo vemos así, el funcionalismo que le hacemos
a los que creen solamente en la mercantilización de la vida va a ser muy grande. La porofobia que nos viene a decir, ese miedo de la Academia Española, viene este concepto, nos viene a decir que le tenemos miedo al pobre, a la pobre, que a ver si nos contagia un virus, el COVID o la lepra. Son los perdedores o las perdedoras. Tenemos que lograr erradicar esa configuración mental. La exogenia. ¿Qué es la exogenia? Viene de exo, de afuera. Genia, de conformación, de latín. La exogenia es cuando, evidentemente, el consumismo nos constituye en exterioridad. En vez de construirnos desde nuestro pensamiento, desde lo que somos, per se, más allá de cómo estamos vestidos, más allá de lo que tenemos, sino por lo que somos, la exogenia es uno de los grandes triunfos culturales del consumismo. Soy, si tengo la ropa, en el conjunto de ropa como la que tengo yo, como la que tienen ustedes, portadores de marcas. Soy, si tengo el último reloj, la última pizza, me hace pertenecer a esa tribu consumista. Y no me importa si eso, como el Zara, por ejemplo, o alguna multinacional, viene de chicos que están súper explotados en Tailandia o en Asia, que es un problema ambiental inclusivo. No me importa. La exogenia es la mayor de la violencia del mercado. Es la mayor de la violencia del mercado. Me constituyo a partir de afuera, en vez de constituirme desde adentro. Me constituyo por toda la mercancía que hay. El fetichismo de la mercancía. La adoración de la mercancía. En esa procesión que hacen en los shopping, procesión laica, ¿no? En los shopping dan vuelta y dan vuelta. Algunos van a tener dinero para comprar, otros no van a tener dinero para comprar. Y algunos se van a quedar mirando todo el día. La exogenia es uno de los implantes culturales más grandes que ha logrado esta tercera modernidad en las personas. Esa avidez de buscar algo para satisfacerme interiormente. La mercancía que me cubra por dentro. La mercancía que me cubra en lo vacío que estoy. Pero esa vaciedad la podemos buscar desde otro lugar y de otro sostenimiento. Y no necesariamente en la mercancía, llámese ropa, auto, lo que ustedes quieran. Es decir, el consumismo nos ataca muchísimo con la exogenia. Después está otro avance que se ha hecho en sociología, esto que se llama la actitud inercial replicada. ¿Qué es la actitud inercial replicada? ¿Viste cuando se junta un conjunto de personas y empieza a haber una actitud determinada? Y resulta que todos, en forma, digamos, inconsciente, por decirlo así, recuperando algo que dijo Jung en su momento, vuelven a repetir lo mismo. A ver, dicho de otra manera, está comprobado en el experimento de sociología de que si a una persona, cualquiera de nosotros, le repetís 20 veces, por ejemplo, un tema musical que no te gusta, ¿no? Entonces te repiten 20 veces el tema musical, al número 21 lo terminás cantando. O te empieza a gustar. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si no me gustaba antes de las 20 veces. Entonces repetir. Y así esa persona empieza a generar una actitud que es copiada, imitada o replicada, le dejo a ustedes con la figura o el adjetivo, por los otros. Y repiten y hacen lo mismo. Y hacemos lo mismo. Y no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Porque también nos hemos olvidado de uno de los principios básicos de la emancipación del ser, que es plantearnos y creer en nosotros, en nuestro propio entendimiento. Porque en esto de la actitud inercial replicada dejamos de pensar. Un gran pensador del Renacimiento decía que hay 3 clases de cerebros. Uno que piensa por sí, otro que no piensa ni por sí ni por otro, y el otro que piensa por otro.
¿Cuál de los tres cerebros queremos ser nosotros? La de pensar por nosotros mismos. Martin Heidegger, el primer Martin Heidegger por la duda, Martin Heidegger, uno de los fundantes del ambientalismo, que hizo una gran crítica al tecnocapitalismo, decía que la ciencia hay que ponerla bajo sospecha en el sentido de creer más en nuestro propio entendimiento. Lejos está, lo que digo, de ser terraplanista, porque es una barbaridad lo que dice, lo que hace, no estudia, no conjetura, no compara. Lejos está del terraplanismo, todos sabemos lo que es un terraplanismo. El tema es cómo recuperamos lo que decía Immanuel Kant de creer en nuestro entendimiento. La síntesis sería cómo lograr recuperar la razón de pensar y superar todo esto de la diafonización, la polofobia, la exogenia, la actitud inercial replicada. Vamos todos, no sabemos por qué, porque aquel compró y el otro compró, después viene la competencia. Porque también hay que decir algo, que nosotros tenemos tres estructuras mentales. La estructura mental, aparte de la que mencioné anteriormente, es comparación, inducción, deducción. Aquel se tiró al río, y lo estoy diciendo muy básico para avanzar, se tiró al río y flotó, bueno, yo me tiro al río, pero es relativo eso, pero al principio funciona así. Después de deducción, de lo general a lo concreto, y de inducción de lo concreto a lo general. Es decir, esas tres configuraciones mentales nos guían, al igual que la comparación. Es decir, siempre funcionamos por contraste. ¿Qué le pasa a aquel? ¿Qué me pasa a mí? Aquel. Lo que popularmente sería cuando decimos el mal de mucho, consuelo de tonto. Una cosa así. Esas son nuestras configuraciones mentales. Ustedes me dirán, ¿por qué hablo de todo esto? Es para entendernos lo vulnerables que somos si no estamos atentos de cualquier implantación, configuraciones mentales que nos pueden aplicar. En la academia hay muchos de estos experimentos que se han realizado y que dan cuenta de todo esto. No quiero quitarle tiempo en ese sentido y es fundamental para eso que recuperemos la capacidad de interpretación. Nosotros tenemos mucha capacidad de descripción. Por ejemplo, dice alguien, el agua en las napas de pergamino está contaminada por glifosato. Esa es una frase descriptiva. Una frase interpretativa le agregaría elementos adjetivos, científicos, técnicos, y diría, el agua está contaminada por glifosato, y el glifosato hay 1100 estudios técnicos que demuestran lo nocivo que es. ¿Cuál de las dos nos sirve más para reconstruir y avanzar en el pensamiento técnico interpretativo? La segunda. Nosotros tenemos que lograr mayor interpretación. Cualquiera puede acceder a la información, cualquiera podemos con internet, con las redes que suman y restan, porque también idiotizan bastante las redes, pero también ayudan. Es decir, cualquiera puede acceder a la datación, a la info, pero pocos hemos logrado, entre todos tenemos que lograr mayores niveles de interpretación. Interpretar es generar conocimiento. Interpretar significa que el elemento que tenés puede ser objeto de contraste, puede ser objeto de defensa, que es lo que logra un pensamiento científico o técnico. Pero ponerle que lo hagamos la cuestión técnica o científica, que lo podemos dejar en otra etapa. Pero el proceso interpretativo es fundamental. Por ejemplo, esto que yo decía de Bohr, pseudocientífico de Dinamarca. Pensar de que esa persona no tiene una incidencia económica
de una multinacional que él se dijo que había sido Greenpeace. Después Greenpeace salió a denunciar que jamás formó parte de Greenpeace. Evidentemente, si hago un análisis interpretativo, tengo que pensar que Lombard, evidentemente tiene un interés económico y por eso dice que el calentamiento global no existe, o si existe, es ahí el ejemplo que favorece a la gente. Llegó a decir que si el dióxido de carbono es mayor, por el tema de la fijación del dióxido de carbono en el mundo vegetal, va a haber una mayor jardinería. Dijo eso. Y hay muchos medios que lo reproducen. Pero ¿qué tenemos que interpretar? Que los medios, los dueños de los medios, porque los otros son trabajadores y tienen que vivir, pero los dueños de los medios reciben dinero, pauta publicitaria, lo que ustedes quieran llamar, para decir esas barbaridades. Eso es una interpretación. Si decimos, no, lo dijo la BBC y nada más, eso es descripción, no me sirve para construir conocimiento. Para lograr conocimiento tenemos que interpretar. Por ejemplo, el agua. ¿Es un derecho humano? Ya que están compañeras de soberanía alimentaria, ¿es un derecho humano o es un alimento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede levantar la mano? Así interactuamos un poco. ¿O alguien? ¿Es un alimento? ¿Es un derecho? ¿Qué es el agua? Los dos. Acá el compañero dice los dos. ¿Alguien más dice algo? Tengo derecho al agua. Tengo derecho al agua, pero el agua es saludable para todos los seres, Muy bien. Acá la ciudadana. todos los habitantes tienen derecho a acceder Exactamente. Bien, a hacia la cantidad ciudadana. necesaria de calidad. y de calidad. Bien. No tiene que ser perjudicial para la salud. Claro. Bueno, qué buena síntesis. En 2012 estábamos en la cumbre ahí en Río de Janeiro y los verdes, que de verde no tienen nada, pero se llamaban así, economía verde, porque ofrecen de que el mundo por la tecnología solamente va a resolver todos los problemas que hay, etcétera, etcétera, lo cual es mentira. Y aparte sirve para la acumulación de pluralización para este nuevo grupo económico. Decía que era un alimento. ¿Por qué ellos planteaban solamente el alimento? Porque después lo podían vender, lo podían traficar y el tercer negocio mundial, que son cerca de 300.000 millones de dólares anuales, es el agua. Agua gaseosa, agua mineral, agua de distintas especies, son 300.000 millones de dólares después de la industria farmacéutica, primero la armamentista. Por eso tenemos que decir lo que ustedes mismos han dicho, es un alimento y es un derecho humano. Es un derecho humano porque no se le puede negar a nadie. Y es un bien común. Y debería ser gratuito. Como es la salud pública y como es la educación pública. Y tiene que ser buena, no contaminada. No tiene que tener ni color, ni tampoco sabor. Sin embargo, todavía estamos batallando en la Argentina por eso. Y también en América Latina. Hay 70 millones de personas que no acceden a agua potable, segura. Entonces, tomando lo que ustedes mismos dicen, es la juridicidad del alimento, el alimento de la juridicidad. ¿Por qué decimos eso? Es la juridicidad del alimento, el alimento de la juridicidad. Porque sin el agua, que es multidisciplinaria, lo abarcan todas las ciencias, es transversal a todas las ciencias, es la base de la vida. Vos tenés una remera, una camisa que son 10.000 litros de agua. Vos, esa campera y el pullover podrían ser 18.000 litros de agua por el agua virtual. El agua está en todos los cuerpos de distinta manera, de distintos grados que habitan sobre la Tierra. El agua es la base de todos los derechos y atraviesa todos los derechos. Por ejemplo, menos del 20% sobre el cuerpo empieza el proceso de deshidratación. Por ejemplo, el 75% de nuestro cuerpo es agua, el ojo el 100%, el cerebro el 90%. Quiere decir esto que la base de todos los derechos es el agua.
y es la base de todos los alimentos, de todos los alimentos. Una hamburguesa son 2.400 litros. Un kilo de carne, perdón, los que no son carnívoros, pero bueno, doy un ejemplo, son cerca de 10.000 litros de agua. Es decir, es la sustancia sobre la tierra que atraviesa todos los cuerpos. Y es de difícil renovación y puede, como en algunos lugares que se ha sucedido, evidentemente finiquitarse. Porque no es eterna el agua. Es de renovación difícil, pero no es eterna el agua, que quede claro eso. Hay planetas en la galaxia que se ha demostrado que había existido agua y se secó. Marte, por ejemplo. Marte. Y se secó. Después veremos podemos ver cuáles son el origen, la etiología de este problema. o la génesis de este problema, pero no voy a hablar de Marte. Pero en Marte había océanos, había ríos y desapareció absolutamente. Yo estoy lejos de ser fatalista, pero hay un problema que tenemos que pensar. Nosotros estamos formateados que valoramos las ausencias y no las presencias. Es como el tango, ¿viste? Entonces se fue, me dejó y ahí se acuerda por qué no hice esto y lo otro. No, tenemos que valorar presencias. Si hoy está el agua, tenemos el río Paraná, el río La Plata, etc., tenemos que valorar esa agua. No cuando desaparezca empezar a valorarlo. Y mirá lo que pasó, y qué hicimos. No, no funciona así. Así nos hacen creer a nosotros que funciona. Tenemos que lograr valorar presencias, no la ausencia. Porque el sistema, este sistema que es muy falaz y descreído neoliberal, formatea que lo que es escaso tiene más valor por la oferta y la demanda. Y formatea que si se escapa, yo lo voy a valorar más. Eso, para el ambiente, para la naturaleza, no funciona. No es así. A la naturaleza hay que valorarla en presencia. Entonces, si vos valorás, vas a tomar la medida para respetarla. Respetar es mucho más importante que cuidar, porque respetar significa que no hay alguien que está arriba y alguien que está abajo que es respetado. En cambio, cuidar también tiene su valorización, pero donde tenemos que llegar fundamentalmente es valorar las presencias y no las ausencias. Nosotros estamos formateados por el mercado, por la violencia del mercado, a valorar solamente las ausencias. ¡Qué error!, ¿no? Fíjate vos cómo funciona el mercado. El mercado vino para quedarse, eso está fuera de debate. El tema es que tenemos que lograr que hay cosas que el mercado no tiene que entrar. Hay cosas que el mercado hay que reducirlo, porque las cuestiones de los bienes comunes públicos, como es el agua, el aire, y también la salud, no tiene que entrar al mercado, porque eso tiene que estar fuera del mercado, a excluir al mercado. Pero el mercado, fíjate vos, te dice, en algunos lugares se vende bloques de agua, ¿viste? Metros cúbicos. Entonces, si más consume tal localidad cuando compra bloque de agua, sale más barato. Para la naturaleza es así, para el ambiente no funciona así. El que más consume es el que más contamina. Si vos derrochás agua, por más que la compres una empresa estatal, una entidad estatal, no tiene que funcionar que pagás menos. Tiene que funcionar que tenés que tener una sanción porque está contaminando por toda la corriente que hay que hacer para lograr agua potable. Electricidad, la contaminación de los fósiles, etcétera, 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 los químicos. Y al revés, el que más consume tiene que ser sancionado. ¿Y nosotros cómo funcionamos? Exactamente al revés. Más consumimos, más importantes somos. Más consumimos, pertenecemos. Más consumimos, somos triunfadores. Eso es muy de la ideología del mercado. Por la competencia. Si hay competencia, alguien pierde y alguien gana. Somos exageradamente competitivos. Es muy difícil lograr, en la sociedad en general estoy hablando, integraciones
porque ha logrado el neoliberalismo un gran proceso de fermentación. Entonces, están los perdedores, están los triunfadores. Lograr que la competencia disminuya en nuestra comunidad humana es luchar por un ambiente sano. Lograr que el que más consume más sanciones tenga, o lograr que no consuma tanto, lograr una transformación cultural, es lograr un ambiente sano. Estaría bueno, que algo que se convierta en algo cool, algo genial, la sobriedad. Que tenga una camisa o un zapato que me dure 5 años, más allá de la obsolescencia programada. Sería bueno que la gente sea admirada porque leyó más libros o porque hizo algo por el prójimo, por el otro. En cambio hoy estamos todos inmiscuidos en qué compró esta, qué compró el otro, qué compró yo o el otro, y en la competencia. Lograr una nueva configuración mental es un paso muy importante para entender que el glifosato contamina, el arsénico contamina, valorar que la presencia. Romper con el determinismo significa, ¿qué nos dice la cultura neoliberal? Que si hoy no hay agua, por ejemplo, en varios lugares de la Tierra, sobre 2.100 millones de personas no acceden al agua en la Tierra, 77 millones en América Latina, 7 millones en Argentina, 40 millones en Brasil. Es un problema que se va a resolver vía tecnología. Entonces, por eso se llama romper con el determinismo. Entonces ellos dicen, que lo plantearon, se lo dije en la conferencia de Naciones Unidas en Río de Janeiro, ellos plantean que con el avance tecnológico van a resolver todos esos problemas. Eso es una falacia. La tecnología y la ciencia seguro que pueden ayudar, pero si no cambiamos el formateo mental que tenemos, si no cambiamos la configuración mental que tenemos, y que es posible, no va a alcanzar con la cuestión tecnológica, no va a alcanzar con la cuestión científica. Y les voy a dar un ejemplo. En 1960, cuando se planteó la Revolución Verde, que de verde no tenía nada, que quede claro que se llamó así, planteó que con las innovaciones agrarias se iba a acabar con la gente que tenía hambre. 1960 hasta ahora. Bueno, señores, eso fue una falacia. Porque en el sistema se produce no para satisfacer necesidades, se produce para obtener plusvalía o pluralización o ganancia, como lo quieran pensar ustedes. Se hace para obtener ganancia. Entonces, si tienen que tirar 400 litros de leche para que suba el precio de la leche, no van a tirar. No es que van a ir a buscar en la escuela a ver quién tiene necesidad de esa leche. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, en la Revolución Verde, en los 60, con innovaciones agrarias, y que luego se va a potenciar, por lo menos en Argentina, el 96, con los transgénicos y el glifosato, no se produce para eso, se produce para ganar dinero. Después, si ese ganar dinero es por esto, por lo otro, si va a satisfacer necesidades, otro problema para los que hacen esta oferta. Entonces, esto es el planteo para refutar a los técnicos y científicos, sino que me expliquen por qué no se acabó el hambre en el mundo. No se acabó el hambre en el mundo, se acrecentó. Hoy hay 1.000 millones de indigentes, cerca de 6.000 millones de pobres que ganan menos de $5 por día, 3.000 millones de personas que no acceden a dispositivos sanitarios para lavarse las manos en medio de la COVID, 2.100 millones de personas que no acceden al agua y 4.200 millones de personas que no acceden a sanitarios para hacer su necesidad fisiológica. Y mueren, obviamente, esto está atravesado por personas en estado de pobreza. No es que le pasa a los ricos. Los ricos van a acceder a agua, los ricos van a estar, por ejemplo, un rico accede a 1.000 litros día persona. Un pobre, o la pobre, él tuve con suerte 10 litros día persona. Es decir, el agua y los bienes comunes atraviesan toda esta situación. Yo quiero que cuenten
que cuenten hasta 60. ¿Pueden contar hasta 60? ¿Pueden contar hasta 60? ¿Alguien puede contar hasta 60? ¿Alguien cuenta hasta 60? ¿Contamos? Sí, contemos hasta 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 50, 56, 57, 58, 59, 60. Bueno, ahora viene lo dramático. Estos son datos técnicos científicos. En el mundo de la Tierra, por minuto, y acá viene lo dramático, mueren 3 personas de infancia cada 3 minutos por no acceder a agua potable. 2 millones en el año. O sea, mientras contamos estos 60, que compartimos en ese momento, lo dramático es que en un minuto, de acuerdo a la OMS, OPS, mueren 3 personas de infancia por no acceder a agua potable. Es grave y es colapsante. 13 millones de personas mueren al año por no acceder al derecho humano al aire sano. 13 millones de personas, tanto por consecuencia directa de las partículas que pululan, también por consecuencias indirectas. Es decir, yo creo que estos datos tenemos que lograr, y esta disertación que estoy haciendo, tenemos que lograr que la sensibilidad sea más sensible, que la ignominia sea más ignominiosa, que la denuncia sea más denunciada. Sin sensibilización, la razón es perversión. Sin sensibilización, la razón es perversión. Ustedes tomen una persona, le sacan la sensibilización, esto también se ha experimentado, la posibilidad que sea muy perversa esa persona son altísimas. No tiene ningún anclaje moral ni sensibilidad necesaria para pensar empáticamente en la otra persona. Hagan después, cuando puedan, un experimento, busquen en el Google. Sensibilización. Es la razón, es fundamental para la transformación. La razón, sin sensibilización, es perversión. Es decir, hay muchos estudios realizados con esto, algunos lo plantean como trastorno narcisista, otros lo plantean de otra manera, yo lo planteo como perversión, donde solamente en esa cabeza, hombre, mujer, hombre, en la diversidad, existe el cálculo, la utilidad y la cosificación. Donde el otro es competencia y un obstáculo, hay que correr, lo dice así, salto, a como dé lugar. Entonces, tenemos que sensibilizar más, tenemos que denunciar más, tenemos que lograr que la ignominia sea más ignominiosa y que la sensibilidad sea profundamente sensibilidad. Hoy, mientras estábamos hablando y contábamos, murieron ya 3 personas de infancia en el mundo. Imagínense que hay 135 millones de personas que se enferman anualmente por distintas enfermedades del agua. Imagínense que evidentemente nos falta mucho todavía para lograr una sensibilidad de una comunidad armonizada. Lograr una comunidad armonizada es lograr empatía, es lograr sensibilidad. Pero ese es el camino. Y lograr eso significa pensar empáticamente y que en el otro también estoy yo, o en la otra también estoy yo. ¿Por qué? Porque es invivible una sociedad atomizada. Las sociedades atomizadas no son viables. Imagínense cómo será nuestro egoísmo, porque podemos convivir con 40 millones de bacterias, virus, que forman parte de lo que llamamos en biología la homeostasis. Nosotros cada uno portamos
40 millones de bacterias, microbios, que forman parte de nuestra convivencia. Pero nos cuesta convivir con el otro, nos cuesta compartir con el otro, pero con los microbios convivimos, con los virus convivimos, y hasta con parásitos convivimos. Eso técnicamente es así, lo pueden buscar. Entonces, yo los invito a este viaje del ambientalismo inclusivo, a esta navegación del ambientalismo inclusivo, para lograr que el ambientalismo inclusivo nos viene a decir que en esa empatía, en esa justicia social ambiental, en esa equidad, en esa necesidad, hace que podamos construir una comunidad armonizada con ambiente sano. Porque lo que está sucediendo ahora, a diferencia de otras privatizaciones, en el siglo XXI es que hay otras privatizaciones, no solo las de los años 90. Las privatizaciones actuales pasan por otro lado. Es la apropiación indebida de la corporación económica del aire, del agua y por ende de la salud. Son tres bienes comunes, públicos, que son irrenunciables. No podemos renunciar nunca a esos tres bienes comunes públicos: agua, aire sano y salud. Son tres que no podemos permitir que nos arrebaten. El camino hacia el ambientalismo inclusivo viene a invitarlos para que formemos parte de esta navegación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fachendini, por su disertación. Y abrimos el intercambio de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Los interesados levanten la mano, con voz un poquito alta. Vamos transmitiendo cuál es la inquietud al doctor. Néstor Politi, lo escuchamos. No sé si alcanzo. A ver si se escucha. ¿Me escuchan? Sí. En esos 60 segundos se gastaron 2.000 millones de dólares en armamento. En 1978 en Alma-Ata se reunieron los genios de la salud del mundo para decir que en el año 2000 salud para todos. Tampoco es así. Y en la concepción humanística de los ejemplos que usted dio, que a mí me llegaron, yo, por ejemplo, a mí se me cruzó una charla de Pepe Mujica, ¿sí? Vivir con un poquito, aprovechar más el tiempo, leer más, no importa el matanol, las marcas, tiene un autito más o menos. El otro es Mandela y, por supuesto, Gandhi. Bueno, esto es una concepción ideológica, esto es lo que pienso yo, puedo estar equivocado. Pero la situación del armamento que ahora están haciendo, balística, supersónica, en 7 minutos pueden cruzar todo el Atlántico y pegarle a cualquiera y no darle tiempo a nada, ese es el gran problema al que hemos llegado. Si no nos ponemos más fuertes, más organizados, con más participación, no lo vamos a lograr. De hecho, cualquier agua gaseosa yo la analizo y le demuestro que tiene mucha porquería adentro y eso no es bueno. Pero usted sabe mucho, sabe muchas cosas, no se lo puede seguir tanto. Yo me alegro de haberlo escuchado. Muchas gracias. Y bueno, la felicito. Muchas gracias. Creo que abonando lo que vos decís y apoyando lo que vos decís, creo que la sobriedad es lo más antisistémico, la sobriedad, la de no ser consumista, la de lograr pensar y poner el ocio en otras situaciones, creo que es lo más antisistémico. Y realmente nosotros trabajamos mucho, vos sabés, de la sociología de lo cotidiano.
le decía a Gustavo que la sociología de lo cotidiano es esto, el derecho de jarras. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es? Bueno, en Rosario, en las 365 localidades de Santa Fe, de la provincia, en Bariloche, en Gualeguaychú, logramos que se estableciera el derecho de jarras. ¿Y qué es el derecho de jarras? Es algo antisistémico, que es sentarme en un bar, consumo algo, pero si yo quiero tomar agua, puedo tomar agua sin pagar nada. Es decir, evito de tener que tomar otra gaseosa. Si la querés tomar, la tomás, pero podés terminar la hamburguesa o lo que vos estás comiendo tomando agua buena, agua saludable y no mercantilizada, si no tenés que abonar nada. Antes de eso, en esas localidades, te decían, no, yo agua no te doy. Y no puedo decir, decía Gustavo y a Diego, pero hay lugares en Europa, no voy a decir dónde, pero hay lugares en Europa que te cobran la botella 3 euros, o sea, 900 pesos más o menos, y 50 centavos de euro en la bicchiere, que es el vaso, lo cual es carísimo, pero aparte no corresponde porque es un bien común público y aparte es un derecho humano. Bueno, lo hemos logrado en eso pequeños y importantes actos y que van por la justicia social ambiental, porque vos imagínate, va alguien, y bebederos también, va alguien, una familia, y no tiene trabajo, o está ganando muy poco. Imagínense que hay 700 millones de trabajadores en el mundo que tienen trabajo, están en blanco, pero son pobres, y quiere acceder a un lugar público, como una plaza, y está el lugar que venden agua gaseosa mercantilizada, pero el hombre quiere ir con su hija, su señora. Bueno, que haya un bebedero de agua buena evita y logra que esa persona pueda acceder a esa plaza pública. Si no está privatizada, por más pública que sea. Bueno, eso es lo que nosotros, entre otras cuestiones, trabajamos, igual que derechos de los sanitarios libres. ¿Qué pasa con la ciudadanía cuando está como paseante acá en Pergamino o en cualquier lugar? París te cobran, para hacer tu necesidad fisiológica te cobran cerca de 5 euros, tenés que poner moneditas, se cobre. Pero hemos logrado, Rosario, que si vos vas a por ejemplo, a una empresa de gas y está haciendo trámite, que pueda usar el baño de la empresa de gas. Y el que está caminando, porque quiso ir a conocer la ciudad, porque quiso el derecho a la ciudad, no tiene que estar mercantilizado eso. No debe estar mercantilizado. Entonces esa persona puede entrar al baño, no paga un peso y luego sigue caminando. El derecho a caminar en la ciudad. Si no quiere decir que tengo que estar pagando peaje por todos lados. Si voy al bar me van a cobrar, ¿viste? Para ir al baño. Si estoy en el banco y estoy haciendo trámite y no me dan el baño, tengo que salir afuera, pago en el café para que me dejen entrar. Todo eso detalles de la Cátedra del Agua de la UNR y del Centro Interdisciplinario de la UNR lo hemos trabajado y ha sido único en América Latina y en el mundo. En Europa, por ejemplo, Italia, Alemania, Francia han apoyado este derecho de Harvard, el derecho a los sanitarios libres. Pero como decía acá el ciudadano, tenemos que lograr en las pequeñas cosas cuestiones antisistémicas, es decir, antisistema, para lograr que sea cada vez menos mercantil. El mercado vino a quedarse en cualquier sistema social. Yo puedo demostrarle científicamente que ha existido el mercado más grande, menos grande, avanzó todo sobre la sociedad, como puede ser el neoliberalismo, que eso está mal, porque entonces es una sociedad invadida por la cosa, ¿no? Por la mercancía. Pero tenemos que lograr que el mercado se quede a donde tenga que quedarse, reducidamente, no que se mercantilice todo. ¿Dónde está escrito que si yo estoy caminando en la ciudad, estoy sin trabajo, vamos a plantear la peor de la situación, estoy sin trabajo, estoy estresado, digo, bueno, voy a caminar para sacarme la maleta que tengo. Resulta que tengo sed, voy y no tengo, el bebedero no funciona, en otros lugares no me dan agua si no pago. Bueno, el derecho de jarras permite que esa persona, es un pequeño hecho, pero para esa persona, y hay nivel de empatía, le permitió
primero evitar la humillación. Porque vos vas a ir a un bar y dices, dame agua potable, agua buena. No, te vendo agua mineral. Entonces el otro miraba y decía, este es una persona paupérrima, que estaba mal, y que era un pobre o una pobre. Ahora, y tiene que ver con la ética de la sobriedad, estamos logrando que el agua, después si querés tomar otra bebida es tu cuestión, que el agua sea tomada como una cuestión emblemática, saludable, y que avance no solamente como ética, sino como estética. Y es el salto cualitativo más interesante. Pero tiene que ver también con la militancia territorial, y que estamos siguiendo en ese camino con avances, como también cuando la quema de los pastizales, planteamos que se declare al agua sujeto, que fue el primer caso y así está registrado, al agua como sujeto de derecho y como persona no humana sujeto de derecho. Y en eso también estamos avanzando. ¿Que cuesta mucho? Sí, seguro que cuesta mucho. ¿Que hay que ser perseverante? Seguro que hay que ser perseverante. Nada se hizo de un día para el otro. Y aparte, en una sociedad, en el mundo, donde, como dije antes, el triunfo cultural, no político, pero cultural, del neoliberalismo es alto. Si no, fijémonos lo que pasa a diario. Es decir, se puede avanzar políticamente con gobiernos de intervención sobre el mercado, que tiene mucha violencia el mercado, pero los triunfos culturales son asimétricos con respecto a políticas públicas. No sé si soy claro. Es decir, la cultura ambiental, una vez que se implanta, imagínense que viene en los años 80 con Margaret Thatcher y Reagan, y acá llegó ya a fines de los 80, se implanta, y lograr cambiar ese formateo mental lleva su tiempo. Pero para eso tenemos que erradicar muchas cuestiones, por ejemplo, lograr más autoestima, lograr que la persona se empodere, de que tener una vida sobria no solamente es una emancipación, sino también y fundamentalmente algo ético y estético a realizar, y si es posible que te sigan en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Acá nombraste el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay porcentaje de arsénico en el agua? Nosotros acá en Pergamino, por ejemplo, tenemos esa... Bueno, las zonas que se plantea el arsénico, como dije, es una cuestión geológica. Está en esta zona, por ejemplo, vuelvo a repetir, norte de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la parte oeste de Santa Fe, sur de Córdoba, es donde más se concentran los niveles de arsénico, que como dije antes, oscilan en 70, 80, en algunos casos 50 microgramos litro. La cuestión, y tengo que contar dos cosas. En el 2015 nosotros participamos en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿se acuerdan? Se unificó, fue un hecho histórico realmente muy valedero. Había un artículo, que es el artículo 141, y tiene que ver con lo que vos preguntabas. El artículo 141 establecía ya a nivel nacional que el acceso al agua era un derecho humano. Lo plantea el Poder Ejecutivo de la Nación, pero las provincias, distintas provincias, lo boicotearon. La pregunta es ¿por qué? Porque si ponían esto del derecho humano, artículo 141, después pusieron cualquier cosa, era que se iban a ver obligadas a acceder y a garantizar ese derecho humano al agua. La OMS lo toma como un parámetro, toma como un parámetro muy riguroso, de que por eso saltó de 1.000 a 2.100 millones en el mundo. El criterio riguroso es agua buena al 100%, 365 días las 24 horas. Si cae de eso, ya empieza a plantear la OMS
que es mucho mayor cantidad de gente que no accede integralmente al agua. La otra cuestión es de los humedales, que mañana hay que ver si se reúnen. Esta lucha que estamos emprendiendo todos, que hace una ley de humedales, pero también que haya voluntad que se aplique la ley, porque hay temas también ese, ¿no? Porque si no podemos tener la ley y después no cumple, como el PIECAS, por ejemplo, que es un acuerdo, no es una norma, pero es importante la ley de humedales, porque es una bandera que sirve para el cumplimiento de la voluntad política que no existe. Pero ¿cuál es el tema? La corporación económica tiene un peso grandísimo. Imagínense que hay 18 provincias que estarían afectadas por la ley de humedales. Y empezaron a decir disparate. No hay ninguna ley de humedales en los proyectos que prohíbe la actividad ganadera o agraria con anterioridad a esta sanción. Ni tampoco hay expropiación, ni tampoco hay que les impida. Lo que viene a hacer la ley de humedales, a poner un orden a una situación caótica, que dejen de incendiar. Mirá, yo le decía hoy a Gustavo que venía, pero tuve una alergia impresionante, que me quedó del 12, 13 y 14 de septiembre, que el humo llegó a Rosario, bueno, Pergamino, Villa Constitución, por todo, impresionante, y duró 3 días, fue un escándalo. ¿Cómo puede ser que nos expropien el derecho humano al aire? Llegó a estar 17 partículas, superando en 17 veces las partículas que permite la Organización Mundial de la Salud. Y todavía se está discutiendo. Yo pregunto, ¿mañana habrá reunión? No lo sé. Pero es un escándalo ético esto, un escándalo ambiental. Porque entonces, ¿qué pasa? La corporación económica nos socava el derecho al Estado de Derecho. ¿Cómo es? Entonces, cuando empiezan a hacer la fake news que dicen que la ley de humedales hace esto, todo mentira, y los periodistas que lo plantean son mentirosos también. Lo que viene a plantear la ley de humedales es que las cosas se hagan bien. Y la corporación económica lo vive como que va a quitar el proceso de globalización, vienen a meterse, pero señores, vivimos en una sociedad, convivamos en la sociedad, que respeten el Estado de Derecho. Y acá, la gran falta del Estado. El Estado no se hace ver. El Estado tiene que ejercer su derecho. ¡Qué casualidad! Vino la brigada apoyada por el ejército para los incendios. Se van y vienen los incendios de nuevo. ¿No es una casualidad eso? Viene la gente del Estado Nacional a pagar con refuerzo que pueden controlar. El sistema de manejo del fuego a nivel nacional descubrió que por cada hectárea había 5 focos de fuego. Más intencional que eso no hay. 5 focos de fuego por hectárea. Entonces, lo que tenemos que reclamar es que el derecho al Estado de Derecho se cumpla. El glifosato es un escándalo, ya dije en los distintos casos, el caso Johnson, que le ganó a Monsanto el Estado de California. El caso de matrimonio Piriot, que le ganó también el Estado de California. Son antecedentes, no solamente jurisdiccionales, no solamente judiciales, son antecedentes técnicos, científicos, donde los jueces dieron lugar. ¿Por qué? Porque el glifosato hace mal. No es que le dieron la razón por darle la razón. Y tuvieron que abonar. Acuérdense que en la industria tabacalera hay una famosa película verídica, Informante, donde decía que no hacía tanto mal el cigarrillo. Donde en los años 70 subía alguien la cumbre de una montaña y prendía un cigarrillo asociando salud, aire y tabaco. Y todos aplaudíamos, ¿no? Alguien iba a ver a su mujer que había dado luz y entraba ahí en la sala fumando, estoy hablando de 40, 50 años atrás. Pongamos en sospecha todas estas cuestiones. Ahora, Philip Morris, que perdió un juicio contra el Estado de Florida hace bastante, tiene que indemnizar. Imagínense si en la Argentina
se podrían hacer estos juicios. ¿Ustedes se podrán hacer estos juicios? Yo participé, no un juicio, sino que me pidieron la opinión de Monsanto, que quería volverse a colocar un establecimiento en una localidad, creo que Malvinas se llamaba, en Córdoba, cerca de Córdoba. Obviamente mi dictamen fue en contra, absolutamente en contra. Pero me cuesta ver y creer que el Servicio Público de Justicia, a diferencia de los casos que he mencionado, diera lugar a una demanda así. Yo no he visto demanda en ese sentido, con sentencia firme, indemnizatoria y que marcó un precedente. Porque ahí Monsanto Bayer ya tiene un antecedente y después le sirve a otro, lo que se llama el leading case. Pero más allá de eso, más allá que para el derecho anglosajón da el precedente, para nosotros si tuviéramos una eficiencia en ese sentido, lograríamos que serviría como antecedente a otros planteos desde el punto de vista jurisdiccional. Pero creo que tenemos que lograr mayor participación ciudadana y mayor creatividad en ese sentido. Yo sé que es dura la lucha, y lo sé mucho, pero también digo que vale la pena de decir que algo hicimos y no nos quedamos con el brazo cruzado. Algo lo planteamos. Por esta lucha de un ambiente sano viene de lejos. Nosotros lo vivimos como ahora, pero viene de mucha gente que luchó. Sigue, ciudadano, sigue, hable. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, quería saber si tiene alguna opinión acerca de los hornos pirolíticos, los crematorios. Si nos puede ayudar con eso. Habría que analizar caso por caso, eso. Habría que analizar. Porque por ahí hay opiniones muy encontradas. Sí. Habría que analizarlo caso por caso, eso es lo que... Bueno, sí. ¿Alguien más? Pregunto, con respecto a esto que vos decías de que en la ley de humedales no está planteada una expropiación, pero teniendo en cuenta lo que pasa en Rosario, lo que pasa con los humedales, y teniendo en cuenta también que la lucha ambientalista es una lucha ancestral, ¿no habría que también empezar a pensar y a repensar la propiedad de la tierra? Bueno, mirá, qué tema. Bueno, yo creo que te voy a responder así. En la época de Carlos V de Habsburgo, en el sur de Alemania, en parte de España, había tierra de bienes comunes, se llamaba, donde el pastoreo no era de nadie. Y estoy hablando de Carlos V de Habsburgo, Carlos I de España, ¿se acuerdan? De la familia de los Habsburgo. Y en Alemania había lugares comunes, de tierras comunes, que se usaban para el pastoreo, al igual que en España, como dije recién. Los incas, como todos sabemos, tenían tierras comunitarias, de acuerdo a sus necesidades, pero también a su esfuerzo. En los pueblos originarios, el tema de los ranqueles, y tal la famosa narrativa de Mansilla, también creo que sí, que hay que plantearse la cuestión de la tierra, al igual que es un bien común porque es planetaria, al igual que lo que te dije, les comenté antes, de los bienes comunes públicos como es el aire, el agua y la salud. También algunos están discutiendo, debatiendo el tema de los bienes comunes públicos, el tiempo. A ver, nosotros de 0 a 80 años son cerca de, tomamos 24 horas, son cerca de 699.000 horas. Cada uno de nosotros somos finitos frente a la naturaleza, en principio eterna, en principio no así, pero en principio eterna. Nosotros duramos, vigencia vital, 699.000 horas. Pensemos que la naturaleza va a estar, y ahí tenemos que plantearnos qué pasa con el tiempo
dado que entre el ser y el no ser está el devenir, diría Heráclito. ¿Y qué pasa con el tiempo con respecto a los bienes comunes públicos como es el aire, es el agua, y que la COVID-19 lo puso en tapete? Todos nosotros, no solamente, vuelve de nuevo el tema de la docencia, valoramos el tema de la salud como nunca, y valoramos también no solamente la presencia de nuestros seres queridos, sino también puso en vigencia las vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades nos tienen que llevar a reflexionar que el tiempo, la energía, que es superior al espacio, es finita y hay que cuidarla, hay que dosificarla y hay que generarla. Imagínense que en el mundo hay 1 millón de suicidios. 300.000 personas se suicidan, 1 millón se suicida anualmente por depresión nerviosa. Eso forma parte del mentalismo inclusivo, ¿vio? De los cuales 300.000 personas están vinculadas a violencia laboral, que también forma parte del mentalismo inclusivo. Entonces, si vos me preguntás el tema de la Tierra y vemos lo finito de nuestra existencia, la vulnerabilidad, tampoco se pongan tan tristes, estamos viviendo y tenemos salud, no se pongan así tan mal, ¿no? Creo que seguro que hay que replantearse esas cosas importantes. Si vos me preguntás cuál es el tiempo para plantear eso, hablando de tiempo, bueno, tenemos que verlo, porque hasta hoy el neoliberalismo nos viene ganando mucho. Pues imagínate que el glifosato en el 2000 eran 50 millones de litros anual, 50 millones de litros anuales. Actualmente son cerca de 300 millones de litros anuales. Eso marca un fuerte poder de la corporación económica, que no la podemos negar. Si negamos dónde estamos parados. Y lo que te dije antes, espero que mañana se reúna la comisión y que sigamos luchando. Mirá, había un partisano en el norte de Italia cuando el nazismo arrasaba en Europa, que era invencible y que parecía que el nazismo iba a quedarse para toda la vida. Mussolini llenaba las plazas, Hitler llenaba las plazas. La violencia del nazismo, el desprecio por la vida, eran invencibles, eran los 1000 años, decía este asesino de Hitler. Sin embargo, un partisano decía: hay que luchar aún sin esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jorge. Una consulta así de un poco de los tiempos que nos corren y por ahí de las dificultades con las que nos encontramos para poder juntarnos a generar esa empatía por el otro que habías planteado, y un poco decirte cómo te parece por qué caminos vamos generando esa empatía por el otro necesaria para emprender esta lucha y ese grado de conciencia social amplio para cambiar este sistema que estamos ocupados. Porque encima, habiendo atravesado 2 años de pandemia y viendo cómo los poderes fácticos muy fuertemente están instalando la individualización de los seres. Haces todo desde tu casa, digamos, hay toda una estructura, una superestructura está armada para que no te conectes con el otro. ¿Cómo generamos esa empatía? ¿De qué manera revertimos un poco esto o empezamos a revertir esto, digamos? O bueno, alguno de los caminos que ustedes ensayan, lo que vos ves posible. Mira, muy buena pregunta, igual que la anterior, para todas las preguntas que me hicieron y aportes reflexivos, me encanta. Después de la pandemia lo que hubo, que fue grave, no ha surgido
no es como dijo un filósofo, lo mejor de la persona. No es así. Cuando hay pandemia, hay terror, miedo, espanto. Hay libros sobre esto, científicos, que está evaluado. Surge lo peor de las personas, de nosotros todos. ¿Por qué? Porque está el tema de la supervivencia. Entonces, sabes quien pueda, cómo hago, esto y aquello. Por decirlo así. La pregunta tuya es muy reflexiva porque tiene que apuntar en que hubo un antes y un después de la pandemia. Y tenemos que asumir realidades. Si romantizamos situaciones, después la decepción es tan grande que después no queremos participar ni jugando, ni queremos participar ni tomando una chocolatada en el bar de la esquina, por decirlo así. No queremos participar más en nada. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no asumimos realidades. Salimos de la pandemia y es durísimo esto. Fíjate vos, encima de la guerra, la invasión a Ucrania, encima. Venía mal, en el caso nuestro, la Argentina, después por lo recibido, la crisis económica y demás, a partir de la administración del 2019 para atrás, con la pandemia se multiplica por 2 y por 3, por la recesión y demás, y la inflación. Es compleja tu pregunta, pero sí te puedo decir algunas cuestiones que humildemente hemos aprendido. Si nosotros somos conscientes de esa vulnerabilidad, si somos conscientes que la gente, que todos nosotros estamos preocupados por lo económico, estamos con todos los problemas que tenemos todos y todas, la salud también, quiere decir que tenemos que consustanciar encuentros que sean breves, que sean concretos, que sean, breves, concretos y fundamentalmente que le resuelvan algunas cuestiones. Nosotros recibimos fuerte apoyo, como te dije antes y les dije antes, con esto del derecho de jarra que resolvía problemas concretos de la gente, y salió también por el apoyo de muchos concejales, fundamentalmente BUC, y de otros concejales como Chale, y tratar de trabajar en base a eso. No existe más para mí, ¿no? Después de la pandemia no existen esas grandes asambleas. Creo que hay mucha gente buena que se puede reunir a partir de estas cuestiones. Por ejemplo, lo virtual va a seguir funcionando, porque por ahí la gente no tiene plata para el colectivo, no tiene tiempo, entonces por lo menos va a estar en la casa. Y eso es lo mejor, no, ya sé que no es lo mejor, mejor encontrarse. Pero si eso sirve para encontrarse con la gente, hay que hacerlo. Hacer virtual, después te reunirá cuando pueda dentro de 2 meses. No vino Juana, no vino Pedro, bueno, ya van a venir Juan y Pedro. No, hay que modificar, no hay que trabajar más con el paradigma antes de la COVID. Porque no funciona. Funciona como que son encuentros instantáneos, poco tiempo, algo concreto, porque la gente también está bombardeada, como todos nosotros, un montón de problemas. Yo creo que es por ahí, creo. Bien, vamos cerrando. ¿Alguna pregunta que queda en el aire? Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Aníbal, gracias a la presencia de todos ustedes, a las organizaciones adherentes. Aníbal ha sacado últimamente un libro que se llama La nueva humanización del agua, una lectura desde el ambientalismo inclusivo. Parte de este contenido es parte del contenido de esta charla, de Claxo y de la Universidad Nacional de Rosario. Están disponibles para su compra los que quieran participar